Y ahora vamos a hablar de otro tema que es bien importante brevemente porque hay mucha duda que va a pasar. Sabemos que el torneo del BCN arranca el 2 de abril. Entonces se puso una fecha como tentativa porque sé que el calendario no es final, no se ha podido trabajar todavía. Como a principios de julio para terminar la serie regular del torneo, y quiero que me corrija si estoy equivocado, pero la preocupación es en términos a que la Selección Nacional de Baloncesto de Puerto Rico tiene que jugar un repechaje del 2 al 7 de julio y entonces habría hay una regla nueva de una sustitución, de unos refuerzos, y yo quisiera que dejaras claro qué va a suceder con los jugadores que van a ser convocados para formar parte de la Selección Nacional de Puerto Rico del 2 al 7 de julio, que sabemos que se tienen que ir antes porque tienen que practicar y tienen que viajar. Sí, correcto. Como bien señala, las fechas del 2 al 7, hay un término de 14 días previo al comienzo del torneo en el cual nosotros tenemos que entregarle los jugadores a la Selección Nacional, a la Federación. Eso ya fue dialogado con Jun Ramos, el presidente de la Federación, y en eso tenemos un acuerdo, así que no va a haber ningún tipo de situación con relación a eso. En cuanto a cómo se va a trabajar con esos jugadores convocados, en la reunión ordinaria de octubre, se aprobó por los apoderados que esos jugadores podían ser sustituidos por jugadores refuerzos. En esa ocasión se aprobó que podían ser sustituidos sin restricción alguna, es decir, y respectivamente del nivel o calidad del jugador o posición del jugador que se vaya, yo lo podría sustituir con el refuerzo que yo entendía. ¿Qué pasa? Hubo apoderados que pues tenían preocupación por el descontrol, o debo decir, el desnivel que pudiese implicar ese tipo de medidas. Y en la pasada reunión de ahora de noviembre, que fue esta misma semana, tuvimos la oportunidad de dialogar, debo decir, la semana pasada, el viernes, perdóname, tuvimos la oportunidad de dialogar sobre una enmienda presentada en este caso por Ponce, con el fin de establecer categorías a los jugadores. Y en efecto fue aprobada por la Junta Directora. Significa que a partir de que se entreguen los jugadores convocados a la Selección Nacional 14 días antes al 2 de julio, los equipos pueden sustituir esos jugadores convocados por jugadores de la misma clasificación en la tabla que se aprobó. Y esa tabla, para no complicarlo mucho, básicamente está hecha por ligas. Un jugador que jugó en la G-League, por ejemplo, si tú tienes un jugador local que su máxima participación fuera del BCN, digamos que es una liga de G-League, pues puede ser sustituido por un jugador de ese nivel u otras ligas análogas. Se hizo una tabla que después compartiremos y haremos pública, donde se establece cuáles son las ligas análogas, ¿verdad? Que permiten que se seleccione un jugador con ese tipo de experiencia. Así que yo creo que ciertamente la Junta de Directores dio un paso bien importante, porque tú tienes equipos donde posiblemente tienes 3 jugadores que se han convocado, más 2 jugadores refuerzos, pues pudiera ser que en una etapa importante de la temporada, cercano a el cierre de temporada y postemporada, se den con la situación de que tengan 5 jugadores refuerzos. Y si no tienen ningún tipo de restricción, obviamente pudiera causar un desbalance en términos del torneo. Así que yo creo que fue una decisión muy acertada por la Junta, y pues la estaremos implementando. Sí, claro. Decir que se aprobó de igual forma, importante, que si ese jugador convocado por la Selección Nacional se lesionara en ocasión de su desempeño con la Selección Nacional, ese refuerzo el equipo lo mantiene hasta tanto el jugador esté en condición de juego. Este año, para nota adicional, a diferencia de años anteriores, yo voy a tener ya un médico de la liga, según se define en el reglamento, que se va a encargar de hacer todas las evaluaciones. Cada vez que se me solicite una sustitución por lesión, ese médico de la liga va a estar a cargo de examinar la documentación médica, clínica que se someta, certificarme a mí que en efecto hay una lesión incapacitante para que yo entonces pueda aprobar. En el pasado se estaba haciendo por el director de torneo particularmente, salvo cuando surge algún tipo de controversia. Este año lo vamos a implementar desde el saque.
Toda sustitución por lesión va a pasar por las manos de un médico, que es quien me va a certificar a mí que en efecto existe una lesión incapacitante. Así que eso nos da más control en términos de lo que es la sustitución de lesión. No, y me parece que se atiende de una forma adecuada esa salida de esos jugadores de la selección nacional en términos de tú ponerle niveles. Pues si estabas en la G-League, pues G-League. Si estabas en la Liga de España, pues debes de tener otro nivel diferente, pero tienes que buscar un refuerzo que esté ahí. Perfecto. Entonces, el tema del tope salarial de los jugadores, ¿ya fue atendido? ¿Se queda igual? No, el tope salarial, ahora en la reunión del 15 de diciembre, se van a atender distintas enmiendas que todavía no han sido presentadas por los apoderados, dirigidas a impactar el tope individual y el tope colectivo. Okay. De igual forma, las disposiciones relacionadas al Luxury Tax se pueden ver afectadas. Así que, pero sí te puedo adelantar, yo el año pasado a la Junta en distintos momentos le expresé que yo entendía que debíamos trabajar con esas disposiciones para darle más transparencia a ese proceso. El año pasado yo llegué, ya estábamos cercanos a los preparativos y temporadas, no había tiempo para meternos en ese diálogo, pero en esta ocasión así fue. Los apoderados entendían de igual forma que había que trabajar con esas disposiciones. Yo estoy sumamente agradecido con la Junta de Directores en cuanto a eso. Me gusta la transparencia, la claridad, ¿verdad?, en el manejo de las reglas y demás. Y estoy seguro que de los proyectos que se van a presentar van a dar paso a una conversación sumamente interesante, que el fin va a ser que vamos a tener un proceso más sencillo, más transparente, ¿verdad?, para efectos del fanático, en términos de los jugadores, las nóminas, los topes, etcétera. Qué bueno. ¿Hay algún otro cambio importante que se esté trabajando en estos momentos, que esté pendiente sobre la mesa? No, yo te diría, ese es el más impactante. Fuera de ese, no entiendo que haya otro cambio así sustancial ahora mismo. Sabemos que fue un inicio de una temporada muerta bien movida, tuviste que atender varios cambios. ¿Qué te pareció y si hay alguno que esté corriendo en estos momentos? Sí, los apoderados desde que acabó la temporada estuvieron muy activos. Yo notifiqué, inmediatamente acabó la serie final, al otro día yo notifiqué el término que tenían para notificar los listados de reserva. Y yo creo que la mayoría de los apoderados me llamaron en diversos momentos. Me consta que iba a ser una temporada muerta activa. Ya han habido transacciones, me consta que hay un montón de diálogos corriendo ahora mismo. Así que de eso se trata, de que en la temporada muerta los equipos siempre busquen cómo mejorar de cada temporada. No tengo nada todavía pendiente sometido a aprobación, pero estoy seguro que en las próximas semanas van a empezar a llegar transacciones. Te deseamos mucho éxito, agradecemos el tiempo que siempre nos dedicas y que siga la diligencia de atender todas esas situaciones rápido, porque el año pasado realmente pudimos ver una mejoría increíble del cielo a la tierra en la cuestión en cómo se atendían, que eso era con una rapidez increíble cada uno de los casos que se presentaron. Así que enhorabuena por eso y te deseamos muchísimo éxito en este torneo del 2024. Muchísimas gracias, saludos a todos, los esperamos en la temporada 2024 y sabes que siempre estamos al tablero. Seguro que sí, mucho éxito. El licenciado José Coto con nosotros, gracias. Bien, buenas noches.